Muy buen día, apreciados oyentes. Papá Dios les continúe bendiciendo. Nuestro devocional de hoy titula La fe viva apela a la sabiduría divina en medio de las pruebas por medio de la oración. Y está basado en Santiago capítulo 1, versos del 5 al 8. Y dicen: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Debemos entender, amigos y hermanos, que la sabiduría a la que se refiere estos versículos es la sabiduría divina que necesitamos usted y yo para afrontar las pruebas en nuestras vidas y salir victoriosos. Recuerden que hemos aprendido en los devocionales anteriores que la fe viva produce paciencia en medio de las pruebas y tenemos que afrontarlas con gozo. Pero aquí, en este pasaje, Dios, que es fiel, ahora nos enseña a través de Santiago los recursos divinos que podemos tener en medio de las pruebas para salir victoriosos, y son su misma presencia, ya que Él da la sabiduría, y su sabiduría, la cual nos da a través del diálogo con Él, que es la oración. Para entender mejor cómo la fe viva apela a la sabiduría divina en medio de las pruebas por medio de la oración, permítanme nombrar algunos ejemplos de pruebas que podemos afrontar en nuestra vida, como pueden ser quedarse sin empleo, un jefe autoritario y maltratador, un compañero de trabajo tóxico, como dicen algunos ahora, una crisis económica, una enfermedad, la infidelidad o el mal comportamiento de un cónyuge, un conflicto con un vecino, la rebeldía o desobediencia de un hijo, etc. Pero quisiera también muy respetuosamente, amado oyente, preguntarte: ¿qué prueba o pruebas estás afrontando en estos momentos en tu vida? ¿Cómo estás reaccionando a ellas? ¿Estás perdiendo las esperanzas? ¿Te afligen? ¿Te abruman? ¿Te asfixian y no sabes qué hacer? Si te identificas con alguno de estos ejemplos, preguntas o alguna circunstancia parecida, hoy Dios te invita a pedirle sabiduría. Sabiduría para que puedas entender las circunstancias y las razones de tus pruebas. La sabiduría que Dios te da cuando la pides con fe te ayuda a ver las pruebas como deben ser entendidas y te capacitan para salir victorioso o victoriosa de ellas. Pide su sabiduría y recibe esa percepción espiritual que te permite atravesar la prueba en armonía con su palabra. Usted y yo, hermanos y amigos, debemos orar en medio de las pruebas hasta recibir una respuesta de parte de Dios. Nótese que no se trata de reclamar algo a Dios, sino de pedirle. Es por tanto un regalo que descansa por fe en la gracia de Dios. Esto enseña que la sabiduría para entender las pruebas es un regalo que solo Dios puede otorgarnos, y la manera de recibir la sabiduría es pedirla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero bueno, ¿cómo debemos pedir a Dios sabiduría? Santiago nos enseña diciendo: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, que debemos hacer una oración eficaz, una oración sustentada en la fe. El instrumento de la oración que apela a la sabiduría divina es la fe. La fe aquí no es una aceptación intelectual, sino una vinculación en dependencia de Dios mismo. Implica no solo la certeza de la respuesta de Dios, sino la confianza profunda y personal en la fidelidad de Dios. Pero también en este versículo, Santiago nos enseña que en medio de las pruebas, las personas pueden hacer oraciones ineficaces. Si la oración eficaz, como dijimos, se sustenta en la fe, la oración ineficaz se sustenta en la duda. Observemos cómo Santiago ilustra a la persona que no confía en Dios en medio de las pruebas, comparándola con las ondas del mar, y dice: es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Se trata de personas que dudan en el momento de orar a Dios. La comparación del que duda con las olas del mar es muy precisa para calificar al alma vacilante, como si fuera un mar que agitado por el viento se mueve voluble e inestablemente. Así como el viento controla al mar y lo hace inestable, así también la duda controla el corazón que no está firmemente sujeto a la fe. Esta inestabilidad emocional no le permite alcanzar el reposo que se obtiene por medio de la oración. Santiago dice a los que dudan: no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nótese que ahora a los que dudan, Santiago los califica como hombre de doble ánimo, es decir, un hombre dividido en dos pensamientos. Por un lado piensa que será escuchado en sus peticiones, por otro duda que Dios le atienda. La actitud interior del que duda es como si dos almas o personalidades distintas existiesen en su cuerpo y estuviesen en conflicto perpetuo, la una contra la otra. Una de ellas mira hacia Dios, mientras la otra lo hace hacia el mundo. Una cree en Dios, pero la otra duda. Confiar y desconfiar en Dios están en guerra continua, y el resultado es que es inconstante en todos sus caminos. Apreciado amigo y hermano, ¿cómo estás orando a Dios en medio de tus pruebas? ¿Tu oración es eficaz, es decir, con fe, o ineficaz, es decir, llena de dudas? ¿Cómo te sientes en tus pruebas? ¿Acompañado de Dios? ¿Escuchado por Dios? ¿O tus dudas no te permiten ver cómo Dios te está ayudando y acompañando? La duda es ver al Dios que te ha salvado como inferior a tus pruebas. No pienses que si esta es tu actitud, recibirás cosa alguna del Señor. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos una fe viva que apele en cada momento a tu sabiduría divina en cada una de nuestras pruebas. Señor, declaramos que con tu sabiduría afrontaremos y tendremos la victoria en cada una de nuestras pruebas. Señor, perdónanos si en algún momento hemos desconfiado de ti en medio de nuestras pruebas. En el nombre de Jesús, mi Rey. Amén y amén. Primera de Corintios 1:30 nos enseña que Jesucristo es la sabiduría de Dios y se hizo para nosotros sabiduría, santificación, justificación y redención. Amigo y amiga, que no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, te invito a que le aceptes en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida. Si lo deseas,
repite esta corta oración conmigo y dile: Señor Jesús, reconozco que tú eres la sabiduría de Dios, eres mi Salvador, y hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias por llenarme con tu Espíritu Santo. En tu nombre. Amén. Apreciados oyentes, Dios les continúe bendiciendo. Les habló su pastor y amigo Abraham Ramírez Delgado. Espero que me escuches en una pronta oportunidad. Bendición.